Cierre el registro, anuncie el resultado, señor secretario. Se ha cerrado el registro y el resultado es el siguiente. Por el sí, 51 votos electrónicos, 1 manual del senador Gerlain, 52 por el sí, 2 por el no. En consecuencia ha sido aprobado, más un voto manual del senador Eduardo Pulgar, 53 por el sí y 2 por el no. Ha sido aprobado el orden del día como se leyó inicialmente, presidente. Moción de orden al senador Jaime Amin. Gracias, presidente. Dos cosas muy concretas. La primera, preguntarle a usted, señor presidente, en qué quedó el acuerdo suyo o de la mesa directiva con los voceros de los partidos para priorizar de común acuerdo en este corto periodo de una semana los proyectos de ley que están en el orden del día. Y lo segundo, porque se hizo solamente una vez y no se volvió a hacer. Y lo segundo, pedirle a nombre del partido que el próximo jueves, así como lo acaba de hacer con el Partido Liberal, nosotros tenemos un foro organizado en Yopal, al que asistirá la bancada. Entonces le ruego el favor de tomar nota de eso, señor presidente, y que nos comente qué pasó con los proyectos priorizados de ley en estos días finales de la legislatura. Gracias. Entonces, digamos que los cambios de los partidos pues nos obligan a que entonces tengamos que trabajar el otro viernes, porque mañana no podemos trabajar porque, como bien lo pide el presidente del partido, el doctor Horacio Serpa, hay una convención del Partido Liberal con mucha anticipación y la verdad me parece que es de mínima cortesía parlamentaria permitir que el partido se pueda reunir. Ustedes nos piden lo mismo el próximo jueves. Yo lo que diría es, y el lunes hay votación en la comisión primera en el tema del fast track, lo que tiene que ver con el tema de regalías. Lo que sí les pido es un favor, doctor Horacio. No tengo problema en citar mañana en tanto en cuanto hoy votemos la adición presupuestal. Si hoy no se vota la adición presupuestal, me toca citar mañana porque, pues obviamente, ya sí es un problema para el gobierno y es un problema para el Estado que nosotros no aprobemos la adición presupuestal. Entonces les pido, por favor, que trabajemos hoy juiciosos. Si hoy aprobamos la adición presupuestal, no cito mañana, no cito el lunes, cito el martes a las 12 del día, miércoles a las 12 del día, jueves a las 12 del día y viernes de la próxima semana, lunes de la de arriba y martes de la de arriba. Ya no hay más cambios. ¿Ah? Citar comisión primero y no citaron por eso. Si lunes es día de fiesta, entonces trabajamos el martes, en la mañana, a las 8 de la mañana. El jueves que pedíamos era el de mañana. Entonces traemos el martes a las 8. Listo. ¿Quién es el ponente del le da el primer punto del orden del día, señor secretario? Sí, señor presidente. El primer punto fueron anuncios que ya se suspendieron. Segundo, consideración y aprobación de actas. Números Cito en la mañana, más fácil. 62 y 63, correspondiente a las sesiones de los días 28 y 29 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta del Congreso número 359 y 360 de 2017. Entonces, en consideración las actas leídas. En consideración las actas leídas. Entonces vuelvo a anunciar cómo va a quedar la agenda, para que además todos se programen. 2 millones de barras más. Le pido silencio a la plenaria del Senado, que además es la agenda de todos ustedes. Mañana no vamos a citar, citamos el próximo martes a las 12 del día, miércoles a las 9 de la mañana, jueves a las 9 de la mañana y viernes a las 9 de la mañana. Y nuevamente el martes de la semana 20 de junio a las 9 de la mañana, para que todos organicen su agenda. ¿Qué les pido? Por favor, ser eficientes para poder organizar, votar los proyectos. Entonces, primer punto del orden del día, señor secretario. Aprobación de actas, presidente, están en consideración. Mañana no es. Ya fueron aprobadas. Sí, las pruebas. Siguiente punto del orden del día.
Siguiente, lectura de ponencias y consideración de proyectos en segundo debate. De acuerdo con el proceso legislativo especial para la paz. Pido silencio a la plenaria del Senado. Señores Centro Democrático, Ernesto Macías, Jaime Amin, Motoa, por favor, silencio. Proyecto de acto legislativo número 04-2017 Senado, por medio del cual se dictan disposiciones para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado. Ponente para segundo debate, el honorable senador Alexander López Maya, presente en el recinto, presidente. Tiene la palabra senador Alexander López como ponente de este proyecto. Constancia que el senador Alfredo Ramos Maya se retira por impedimento moral ya manifestado en anterior oportunidad. Ya le busco a uno. Présteme la gaceta, Adriana. Bueno, muy buenas tardes, senadores y senadoras. Me ha correspondido ser ponente único de este proyecto de acto legislativo número 04 de 2017, por medio del cual se dictan las disposiciones para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado. Este es un proyecto de acto legislativo compañeros, colabórennos con Senador, tiene la palabra. una moción de orden, presidente. Venga, le pido a los militares, por favor, que están acá dentro de la plenaria. Senadora Vivian, si usted es tan amable y quiere atender a los militares, lo puede hacer en el salón social, pero de verdad los generales están aquí generando un desorden en la plenaria del Senado. Y senador Benedetti, también, por favor, si quiere conversar, lo puede hacer aquí afuera. Siga, senador, por favor. Presidente, entonces le decía a la plenaria que me ha correspondido ser el ponente de este proyecto de reforma constitucional que busca el establecimiento del monopolio del uso de las armas por parte del Estado. Este es un proyecto que consta de un solo artículo y es parte de los acuerdos de La Habana, más concretamente el punto 344 de los acuerdos, del Teatro Colón, que fueron suscritos por el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Este proyecto entonces tiene una finalidad muy importante y es una finalidad que va ligada a la protección de los derechos humanos, pero ante todo establecer por Constitución Nacional que le es prohibido al Estado entregar facultades a civiles de utilizar las armas como mecanismo de defensa, ya sea particular o colectiva. Entre otras, este proyecto de acto legislativo busca prohibir por rango constitucional la conformación de grupos paramilitares, grupos de autodefensa, cooperativas de seguridad privada y cualquier otra forma de organización civil que tenga las armas como uso para el cumplimiento de sus fines y de sus actividades particulares. Este proyecto de acto legislativo ha generado una discusión importante. Querido y apreciado secretario,
Le ruego me colabore con la... No, tranquilo. Hay un debate nacional y hay una discusión, inclusive a propósito de por qué tiene que traerse un artículo al país que prohíba el paramilitarismo o que prohíba las autodefensas. Y es natural que mucha gente plantee ese debate sin conocer los antecedentes que ha traído este problema del paramilitarismo en Colombia, a propósito inclusive no, la verdad es que a mí es muy difícil concentrarme y tengo bulla por ahí. Entonces les decía que el debate se ha generado en torno a por qué prohibir el paramilitarismo vía constitución, si de hecho se entiende que el paramilitarismo es prohibido, las autodefensas, y cómo les parece que no. En Colombia ha existido legislación y se han desarrollado actos administrativos que permitieron en su momento la creación de grupos de autodefensa, la creación de cooperativas de seguridad privada, y se conoció también algunas órdenes desde algunos militares y específicamente desde algunos batallones, el financiamiento, pero también la dotación con armamento a civiles para la autodefensa o para la protección, ya sea de su patrimonio o la protección de la ciudadanía. He hecho un esfuerzo interesante en relación a este tema y hemos logrado compilar algunos ejemplos de cómo desde los años 60 se empezó desde el Estado a generar la posibilidad de que en Colombia existiesen estos grupos de autodefensas como organizaciones civiles armadas para defender el territorio, para defender la propiedad privada, y que posteriormente estas organizaciones se convirtieron en grupos paramilitares con todos los efectos y con todos los antecedentes que este país conoce. Y quiero entonces traer a colación las páginas 42 y 43 del documento Reflexiones del Sistema de Autodefensa de la Población Civil del Batallón de Artillería número 6 Tenerife de 1962, que decía este documento que buscaba organizar a la población civil en un área homogénea para que fuese capaz de neutralizar la acción de los violentos durante un tiempo limitado, mientras llegaba el ejército a relevarlos o protegerlos y a desarrollar acciones de protección de la comunidad. Ese mismo batallón en este documento determinó que el campesinado en forma conjunta se acostumbraba a defender sus vidas, honras, bienes, haciendas sistemáticamente, y que estaban convencidos de la necesidad de cooperar franca y sinceramente las gentes de bien, organizarse contra la delincuencia en los campos y donde fuese necesario. Y establecieron más adelante en el desarrollo de esta decisión que se tomó por parte de algunas batallones, como lo he dicho, un decreto presidencial de 1965 que estableció la obligación de cooperación de todas las personas naturales jurídicas en la defensa nacional y autorizó la entrega de armas de uso privativo de las fuerzas militares a civiles. Así que ya estoy hablando, honorables senadores, de dos hechos o dos actos administrativos, unos provenientes en 1962 de batallones del Ejército Nacional y otro acto administrativo, un decreto presidencial, el 3398 de 1965, que le permitía o casi que determinaba la obligación de todas las personas naturales de trabajar en la defensa nacional, y fue lo que se denominó en su momento demasiada bulla, presidente.
Ya para 1969, después de este decreto, se desarrolló la creación de autodefensas definidas de la siguiente manera. Establecieron un reglamento contra guerrilla desde la dirección del Comando del Ejército Nacional. Y miren ustedes, senadores, ese reglamento que se creó a partir de este decreto presidencial de 1965. La Junta Autodefensa que se crea es una organización de tipo militar con personal civil seleccionado en la zona de combate, se entrena, se equipa para desarrollar acciones contra grupos guerrilleros que amenacen el área o para operar en coordinación con tropas o acciones de combate. Esta Junta de Autodefensa, que es civil, se puede organizar en áreas donde no se hayan presentado problemas de violencia para prevenir la formación o creación de grupos armados o donde se han destruido movimientos insurgentes para darle capacidad a la misma. La organización de este grupo autodefensa se puede organizar en áreas donde no hayan presentado, donde se puede organizar con individuos escogidos, en áreas donde se tiene absoluta certeza de que no se presentarán problemas, y el entrenamiento se hará con armamento y además se dotará de armamento a los civiles que participen de esta autodefensa. A finales de la década de los 70 ya tenemos dos hechos concretos. El decreto 3365, expedido por el presidente de la época, y la orientación y la decisión de un batallón del ejército que orientaba la creación de grupos de autodefensa en donde el ejército mismo dotaba a los civiles de armamento y de entrenamiento para desarrollar este tipo de actividades. O sea que hay dos actos administrativos, y entonces lo que quiero establecer con esto es que efectivamente en Colombia hasta el día de hoy se es permitido conformar este tipo de grupos de autodefensa conformado por civiles para defender sus propiedades, sus bienes y todo su patrimonio como se quiere. En los años 70 y a comienzos de los 80 empezaron a hacer una irrupción de organizaciones civiles armadas que se denominaron en su momento los escopeteros, las autodefensas campesinas de Puerto Boyacá y una organización que fue muy conocida en este país que se denominó el MAS. Senador. Señor. Que el senador Ernesto Macías le quiere una interpelación por unas preguntas, o quiere al final o quiere de una vez. Sí, bueno, con mucho gusto. Ok. Para esa época entonces, para el inicio de los 80, se conformaron estos grupos a los que me he relacionado, los escopeteros, las autodefensas y el grupo denominado MAS, muerte a secuestradores, ¿cierto? Según la relación judicial, fue conformado por 223 industriales de todo el país que acordaron la formación de un grupo denominado MAS o muerte a secuestradores, con el objetivo que es la ejecución pública y sistemática de cualquiera que se vea envuelto en el atroz delito del secuestro. Conocimos también que a mediados de los 80 estos grupos de autodefensa dirigieron una operación militar en toda Colombia que llevó al exterminio de la Unión Patriótica. Más de 3.000 dirigentes políticos de esta organización política fue exterminado en nombre de estos famosos grupos que se crearon en su momento, siendo este uno de los hechos, diríamos nosotros, de mayor connotación que se haya presentado en la historia política de Colombia, de cómo se exterminó por completo un partido político, incluyendo senadores, representantes a la Cámara, concejales, diputados, alcaldes y militantes que vivieron este atroz delito que se cometió por parte de estos grupos de autodefensa. En los años 90 continuó esa definición desde el Estado de armar a grupos civiles para desarrollar mecanismos de autodefensa, y fue así como en el año de 1990, especialmente con el decreto 356 del 11 de febrero de 1994, se crea
la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia y expidió la resolución 368 esta superintendencia en 1995, dando origen a las cooperativas de seguridad privada denominadas Convivir. Lo que he querido establecer en este recuento histórico de actos administrativos es que desde el mismo Estado se ha financiado, se ha facilitado, se ha entrenado y se ha dotado a civiles en la conformación de estos grupos de autodefensa, o como su desarrollo lo estoy estableciendo en el año 95, la organización de cooperativas de seguridad privada denominadas Convivir, que dieron origen posteriormente a la creación de grupos de autodefensa que se denominaron, de acuerdo a una relación judicial que nosotros hemos logrado encontrar, las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá de 1994 y las autodefensas unidas de Colombia en 1997, con una confluencia de varios grupos paramilitares, obviamente con un carácter criminal. Para esa época de creación de los grupos Convivir y su desarrollo, inició la actuación de estas autodefensas. Esa actuación, a propósito inclusive de las decisiones que se han tomado a instancias de fiscales y jueces de la República, determinó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en una sentencia que la estrategia del Estado y de las fuerzas militares se dirigía a crear y fomentar las Convivir, a través de las cuales se vinculaba a civiles al conflicto armado, y los vínculos de la fuerza pública con los grupos paramilitares y los escuadrones de la muerte para que hicieran presencia y articulación del narcotráfico con dichos grupos, el apoyo que les brindaban ganaderos, comerciantes y otros sectores privados, y la existencia de grupos de justicia privada creados en estos departamentos, especialmente en el departamento de Córdoba, Magdalena Medio y la región de Urabá, donde actuaron, como lo ha establecido el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. Estos hechos también han sido registrados por otros jueces de la República. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en Sala de Justicia y Paz, en sentencia del 23 de abril de 2015, el magistrado ponente, el doctor Rubén Darío Pinilla, estableció lo siguiente en relación a la creación de cooperativas Convivir, y las definió de la siguiente manera. Dijo: las cooperativas Convivir marcaron un momento importante no solo en términos de seguridad, vigilancia y control social, sino de militarización de la sociedad en función de la lucha contra insurgente. Pues lo que normalmente hacían estos grupos era combinar la conformación de frentes de seguridad rural con acciones de tipo comando o sicarial contra blancos de sus ataques, dirigentes políticos de izquierda, sindicales, estudiantiles y demás sectores de la población civil. Y esto lo traje a propósito de un debate amplio que se generó en la Comisión Primera con algunos senadores que determinaban que no era cierto que política de Estado era la creación de las Convivir, pues justamente los jueces de la República han determinado en diversas sentencias, inclusive sentencias de justicia y paz, que efectivamente las Convivir se utilizaron como un mecanismo o como una estrategia paramilitar para asesinar dirigentes políticos, dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles, dirigentes sociales. Para nadie es un secreto la violencia que se dirigió contra organizaciones sindicales, mostrando un registro de más de 4.500 dirigentes sindicales asesinados en los últimos 20 años en Colombia, más de 6.000 atentados contra dirigentes sindicales, desapariciones y exilios
de muchos dirigentes sindicales en el país. Pero esa operación también se dirigió se efectuó a dirigentes políticos, estudiantiles, dirigentes campesinos y organizaciones sociales, con un número indeterminado de víctimas que en esa política de expansión paramilitar generó esta gran tragedia humanitaria que se está denunciando. Quise traer también otro documento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de la Sala de Justicia y Paz, cuya magistrada ponente es la doctora Lester María González Romero, quien dijo lo siguiente en una de sus sentencias: las políticas expansionistas de estructuras paramilitares fueron coadyuvadas por miembros de gremios económicos, algunos ganaderos, agricultores, en extensión y terratenientes. Y debo advertir que estoy leyendo textualmente una sentencia del Distrito Judicial de Bogotá. Autoridades civiles fueron involucradas también en estos hechos y políticas de todo orden. Funcionarios del Estado, incluyendo a miembros de la fuerza pública, quienes eran favorecidos con los despojos de tierras, la captación de dineros ilegales en conductas practicadas por paramilitares. Senador, es que su exposición me ha parecido muy interesante seriamente, pero yo veo que la plenaria solo tiene unas preguntas. Me han dicho varios compañeros, no sé si usted, porque le veo ahí bastantes slides, entonces, ¿por qué más bien no pasamos a las preguntas, senador? Usted las responde y procedemos a votar, si le parece bien. O si presidente, no, 5 minutos más. No tengo ningún, deme 5 minutos más, termino la presentación. Bueno, entonces 5 minutos más para el senador. Lo que quiero entonces establecer, y saliéndonos del marco de la ponencia, es la necesidad entonces que nosotros, vía Constitución Nacional, prohibamos la conformación de estos grupos armados civiles. Sendas sentencias de jueces de la República determinaron la vinculación, determinaron el financiamiento, la creación, la protección de grupos de autodefensa, de grupos paramilitares y de cooperativas Convivir, quienes desarrollaron todas estas operaciones militares y de violación de derechos humanos contra civiles, quienes de una manera u otra eran calificados o catalogados como miembros de la insurgencia, como comunistas, como contradictores del Estado o opositores al Estado. Y en ese sentido, el acuerdo que se celebra en el Teatro Colón busca finalmente que ese tipo de grupos o que ese tipo de organizaciones sean prohibidas de manera general desde la Constitución Política Colombiana. Yo insisto en que el debate se centra y se centró en la Comisión Primera, y es el debate nacional, en que no es necesario llevar a rango constitucional la prohibición del financiamiento o la creación de estos grupos o la participación en él. Pero hay demasiados elementos, demasiados hechos, sentencias, testimonios que demuestran de que efectivamente era una política de Estado el desarrollar este tipo de organizaciones civiles para armarlos, organizarlos y dirigir todas sus operaciones contra todos aquellos ciudadanos que se opusieran al Estado, contra todos aquellos ciudadanos que desarrollaran actividades civiles de protesta pacífica, que desarrollaran actividades en contra del Estado o que a juicio de estas organizaciones paramilitares de autodefensa o Convivir eran auxiliadores o hacían parte de la guerrilla, de las guerrillas colombianas. En ese sentido, quiero entonces plantearle a esta plenaria la necesidad de aprobar este artículo para que haga parte del artículo 22
de la Constitución Política de Colombia, que establece el derecho a la paz como una obligación del Estado colombiano hacia todos los ciudadanos. Y quiero invitar a ustedes, senadores y senadoras, para que acompañen esta reforma constitucional que elimina de raíz cualquier posibilidad para que desde cualquier funcionario público o desde cualquier instancia del Estado, llámese presidente de la República, ministro de Defensa, general, en fin, cualquier funcionario público, financie, apoye, patrocine, haga parte de grupos civiles armados, entendiendo esto, que el único llamado a tener el monopolio de las armas es el Estado, y como tal este artículo o esta reforma constitucional impediría esa posibilidad o esos antecedentes tan nefastos que ha vivido la historia de nuestro país. Es por eso entonces, honorables senadores y senadoras, que los invito a que acompañen esta ponencia votándola afirmativamente, no solo porque sea parte de los acuerdos del Teatro Colón entre el gobierno y las FARC, sino porque definitivamente es necesario eliminar cualquier posibilidad de creación o formación de estos grupos, ya sean de extrema izquierda o de extrema derecha, como tal. Eso también implica una serie de responsabilidades que posteriormente desarrollará una ley en el sentido de sancionar, no solo desde el punto de vista penal, sino disciplinaria y fiscalmente, a aquellos funcionarios que participen en la conformación, creación de este tipo de grupos de autodefensa, convivir o paramilitares, como aquí se ha mencionado. Muchas gracias, señor presidente. He terminado pues le voy a pedir a unas preguntas que tienen algunos miembros del Centro Democrático. Yo creo que este es un proyecto bastante claro para todos. Prohibir el paramilitarismo es algo normal, pero le voy a dar la palabra al senador Ernesto Macías, después el senador Alfredo Rangel, para unas preguntas. Presidente, a mí sí me gustaría que el gobierno, como coautor del proyecto, porque me imagino que el otro autor no puede firmar porque son las FARC, me despejaran algunas inquietudes. Yo cuando vi este proyecto, desde el título confunde, porque dice que para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado. Y entonces uno lee la Constitución política vigente y el artículo 223 dice exactamente eso. Pero cuando veo el artículo primero de este proyecto, dice que como una garantía de la no repetición, yo me imaginé que era dirigido hacia las FARC para que no haya repetición, y como se habla de armas, caletas que no entregan, etcétera, yo imaginé que eso iba para en ese sentido. Pero ahora leyendo y escuchando al ponente, pues encuentro otra cosa distinta. Y me dice aquí mi compañero Alfredo Rangel que en la comisión primera presentaron una proposición que fue derrotada y que él la radicó nuevamente aquí, donde se agregan los grupos guerrilleros, yo iría más allá, las BACRIN, las disidencias de esos grupos que le llaman ahora, etcétera. Entonces, entendiendo yo que es innecesario por cuanto está establecido en la Constitución política actual que solo el gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos, nadie podrá poseerlas ni portarlas sin permiso de la autoridad competente, etcétera, dice la Constitución política. Entonces, yo diría que en gracia de discusión habría que crearle un artículo A o un artículo B a cada artículo de la Constitución para garantizar que el otro artículo se cumpla o el artículo principal se cumpla. Entonces, mi pregunta es en ese sentido, y me gustaría que el gobierno, coautor de este proyecto, o por lo menos me aclarara, ¿cuál
es el problema con el artículo 223 de la Constitución, que es el que precisamente habla de que el monopolio de las armas estará en cabeza del Estado, el 223. Entonces, porque realmente yo sí lo encuentro innecesario por ese sentido, en ese sentido. Sin embargo, pues la proposición, respeto la proposición de mis compañeros que estuvieron en la comisión primera y que vuelven a presentar la proposición de agregarle otros aspectos que el senador Rangel lo va a hacer. Pero en ese sentido sería mi inquietud a ver si el gobierno nos la aclara, ya aprovechando que está el ministro del Interior aquí presente, a ver si nos aclara o por lo menos me aclara esa inquietud, ministro. Como usted no me escuchó, concretamente mi inquietud es, ¿qué tiene? Es decir, para ustedes no es suficiente el artículo de la Constitución que dice que el monopolio de las armas estará en cabeza del Estado. Se requiere aclarar o asegurar, como se dice aquí, otro artículo para fortalecer ese, no sé. Yo reitero, yo no soy abogado, pero entiende uno estos temas, los entiendo de esa manera. Entonces, para ver si usted nos aclara si es que ese artículo de la Constitución no es suficiente, si hay que especificar qué organizaciones, qué grupos, y en ese caso yo sí diría que es consecuente la proposición que ha radicado el senador Rangel. En eso, ministro, quisiera que nos aclarara. Pero entonces, señor ministro, anote o el ponente las preguntas y al final les pido una respuesta y votamos. Senador Alfredo Rangel y después el senador José Obdulio Gaviria. Gracias, presidente. Este proyecto conjunto del gobierno y de las FARC pues no tiene ninguna necesidad legal ni constitucional. Es absolutamente innecesario. Por pura economía legislativa, ni siquiera deberíamos estar hablando de esto. Ya la ley, la Constitución, prohíbe la conformación de grupos armados irregulares al margen de la ley. Las autoridades colombianas todos los días no hacen otra cosa más que perseguir a grupos guerrilleros, bandas criminales, neoparamilitares, BACRIM, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo hacen con base y con el respaldo de la Constitución y de la legislación vigente. ¿Cuál es la razón, estrictamente hablando en términos jurídicos constitucionales, para introducir ahora esta cosa tan innecesaria desde el punto de vista jurídico, constitucional? Ninguna, no hay ninguna razón. Hay que buscar las razones en otra parte. Tiene esto otra lógica, esto tiene motivaciones y propuestas y proposiciones y objetivos políticos, que es el que nos ha mencionado acá el ponente, porque si uno lee la ponencia de este proyecto, pues no se mira la historia del país sino con un solo ojo. Aquí solamente han existido autodefensas y grupos paramilitares, y es absolutamente redundante y prolífico en los hechos y en el daño que han hecho los paramilitares y en toda su historia, etcétera, etcétera. Y eso está muy bien, claro, por supuesto, que han sido grupos criminales y bárbaros que han causado enorme daño al país. Pero no se habla de la otra mitad de la historia, de los grupos guerrilleros que han causado tanto o más daño que los grupos paramilitares, que de igual manera han asesinado, han masacrado, han torturado, han desplazado, han reclutado niños, etcétera, etcétera. No se mencionan para nada, como si no existieran, señor ponente, doctor Alexander López, como si no existieran. Entonces acá se habla de los grupos paramilitares como si fueran legales
y no se habla ni una palabra de los grupos guerrilleros como si no existieran o nunca hubieran existido. Esto es una distorsión de la historia. Aquí se está tratando de reescribir la historia. En esto que aparece tan inocuo y tan absolutamente innecesario desde el punto de vista legal y constitucional, tiene un propósito político, es reescribir la historia. Y ya cuando me dio la palabra, antes de darme la palabra, el señor presidente dijo, no, pues este es un proyecto que se va a discutir rápidamente porque es la provisión de los grupos paramilitares. Esa es la idea y eso es lo que han dicho los medios de comunicación y así se confunde a la opinión pública. La proposición, la propuesta que se está discutiendo acá habla de todos los grupos, pero no menciona a los grupos guerrilleros. Dicen, no, pero ¿para qué mencionarlos si ya están incluidos en el otro? En esa lógica podríamos decir, bueno, quitemos a los paramilitares porque ya están incluidos en los grupos irregulares, ilegales. ¿Cuál es el tabú? Pregunto yo al señor ponente. ¿Cuál es el tabú? Porque esto se ha convertido en un tabú y así sucedió en la comisión primera, para incluir, supongamos que esto ya lo van a aprobar, etcétera, ¿por qué no se incluyen ahí mismo de manera explícita como se incluyen a los grupos de autodefensa y a los grupos paramilitares? ¿Por qué no se incluyen de manera explícita los grupos guerrilleros? Esa es nuestra proposición. Porque, en primer lugar, preguntar por qué no están incluidos en el proyecto y en segundo lugar, si esto se fue así y no hay otra forma de tumbarlo que sería lo adecuado porque es absolutamente inútil, absolutamente innecesario, ¿cuál es la razón para no incluir ahí de manera explícita a los grupos guerrilleros que han existido, que han hecho daño, que han sido criminales, que siguen hoy existiendo y haciendo daño? O si no, averigüemos lo que está haciendo el ELN, ¿por qué no se incluyen dentro de esta misma reforma de manera explícita? Si a eso vamos, para que quede total y absoluta claridad de cuál es el propósito del proyecto, de qué es lo que se intenta prohibir para garantizar la no repetición y a fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza. ¿Por qué no se incluyen de manera explícita los grupos guerrilleros? Esa es la pregunta, esa es la cuestión, señor ponente. Espero que tenga usted razones suficientes porque realmente en lo que usted ha dicho en la ponencia, pues no hay ninguna razón para que no haya incluido también todo el daño y todo el mal que le han hecho a los grupos guerrilleros al país a lo largo de decenios y decenios. Incluso los grupos paramilitares surgieron en algunas regiones del país como respuesta a la ineficacia del Estado, a la debilidad del Estado y a la barbarie de los grupos guerrilleros. Eso es parte de la historia, pero aquí se pretende borrar. Aquí los grupos guerrilleros no han existido y los paramilitares parecería que fueran hoy una política de Estado, que hubieran sido durante decenios una política de Estado y que no hubieran sido prohibidos de manera explícita por el gobierno del doctor Virgilio Barco en su momento. Hasta ahí había una legislación que permitía crearlos, de ahí en adelante no. Y no es verdad lo que dice el ponente, que como lo dijo así como al pasar, que hoy en día es absolutamente legítimo, hay legislación que permite la creación de grupos paramilitares. Eso es falso, eso distorsiona absolutamente la historia. Así es de que, por favor, si vamos a aprobar este engendro, por lo menos dejémoslo medio bien hecho, señor ponente, señor presidente. Muchas gracias. Senador José Obdulio, responde el ponente o el ministro y votamos. Y leemos la proposición del senador, por supuesto. Señor presidente, usted muy olímpicamente ha dicho, bueno, vamos a oír a estos señores del Centro Democrático, a oír sus proposiciones, sus dudas, pero ¿a quién le cabe duda de lo conveniente, necesario y justo que es votar un artículo que prohíbe el paramilitarismo? Señores senadores, el gobierno el 29 de mayo dictó un decreto ley sobre los bienes de las FARC
inmediatamente el fiscal general de la Nación consideró que era un acto inconstitucional por medio del cual se legalizaban los bienes de las FARC. Incluso el propio alto comisionado de paz declaró que era una embarrada, una metida de patas, un exabrupto. Pues hemos de decir lo siguiente: no es una metida de patas, no es una embarrada, es una genialidad de las FARC. Ese decreto estaba previsto y predicho en el acuerdo final, es el punto 322, por medio del cual los bienes de las FARC se reúnen en un fondo fiduciario y se controlan por parte de las FARC y del gobierno, con cooperación de las Naciones Unidas. Eso estaba dicho. El decreto entonces no es un exabrupto. Ahora bien, ¿por qué la sorpresa del fiscal general? La sorpresa del fiscal general es porque él creía en el fondo, o de buena fe, que de ninguna manera el gobierno nacional se iba a atrever a tanto, a llegar al punto jurídicamente, es decir, constitucionalmente y éticamente, de convertir los bienes obtenidos por las FARC mediante la extorsión, el secuestro, el negocio del narcotráfico y todos los etcéteras en una norma legal que le permitía conservarlos y manejarlos una vez legalizados. Igual discusión estamos dando o dimos ayer en la Comisión Primera del Senado respecto a las 16 circunscripciones para la Cámara de Representantes, en donde nosotros evidentemente sabemos está la pluma de las FARC, el diseño de los distritos construidos por las FARC, la formulación de la llamada figura Billy Salamandra, que consiste en formación de circunscripciones electorales que favorecen a quien esté en el poder, en este caso las FARC. Pues bien, señores senadores, este no es un artículo anodino, no es un artículo ni de declaración, esto es un artículo de juicio político. Ustedes oyeron al ponente, incluso la redacción del artículo simplemente es un preludio de lo que se desprenderá de la lectura de la ponencia. La lectura de la ponencia es la versión de las FARC de lo que es la historia de los últimos 52 años en Colombia. Hagamos una síntesis. Dice la ponencia que el pueblo colombiano se levantó con justicia en armas y que un Estado oprobioso, dominado por terroristas de Estado, en particular quienes lo dirigieron a partir del gobierno Belisario Betancur, año 1982, aunque el ponente retrotrae los asuntos hasta el año 1965, gobierno del presidente Valencia, y de allí en adelante existió, óigase bien lo que ustedes van a aprobar, óigase bien lo que usted, por ejemplo, doctor Luis Fernando, usted y yo que militamos, o los dos Luis Fernandos que están ahí juntos, que militamos en el Partido Liberal en cierta época, ustedes dos son terroristas de Estado. Señores, ustedes han estado en la cúpula del partido y el partido dirigió una política de terrorismo de Estado. Créanme, doctor Luis Fernando, ustedes son reos de delitos de lesa humanidad. Y usted, doctor Serpa, ni que...
¿Cuánto tiempo va a necesitar, doctor? Pues yo no sé lo que me dé, porque yo simplemente quisiera expresar por qué debieran pensar seriamente en no votar este 5 minutos más. Lo que me dé está bien, si quiere un 5 segundo. minutos. Muy bien. Pues bien, esto es falso. Doctor Luis Fernando, política sistemática de violación de derechos humanos dictados desde la Casa de Nariño, nunca, desde los gobiernos del Frente Nacional, comenzando por el de Alberto Lleras Camargo, cumbre de la civilidad en América Latina, y terminando en el gobierno del presidente Santos, nuestro contendor político. Nunca ha existido una política de Estado como tal, una política de paramilitarismo de Estado, como dijo el señor ponente. Al contrario, desde el año 1948, un partido político, un tercer partido político, fundado en sus ideas, particularmente en el último párrafo del Manifiesto Comunista, un párrafo que reúne y sintetiza el pensamiento de Sorel, el pensamiento de Lenin, el pensamiento posteriormente de Hitler y Mussolini, el pensamiento de la violencia como única herramienta válida para la toma del poder, creó una organización de autodefensas campesinas. Y en el año 64, como política de partido, la convirtió en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y a partir de ese momento ejerció sistemática, estatutaria, considerando legítima y legal la violencia como mecanismo o instrumento para la obtención del poder político en Colombia. En ese escenario y en desarrollo de esa confrontación surgieron formas irregulares de violencia, evidentemente, pero definir como define el señor ponente las convivir construidas durante el régimen del doctor Serpa, del doctor Gaviria, incluso en su último momento, la ley es una iniciativa del gobierno Gaviria, y luego con los decretos firmados por el doctor Samper y el doctor Serpa, convertirlas en un instrumento irregular, no, criminal de acción política. Es una absoluta falsedad. Ello incorpora incluso a la Corte Constitucional, que refrendó la ley y los decretos y que estableció que era un mecanismo legítimo de acción de las comunidades y en particular de los ciudadanos, de cooperación con el Estado. En un libro magistral y monumental de un gran investigador norteamericano, Dudley, Urnas y Armas, se establece claramente cuál fue el escenario de la creación del paramilitarismo en la etapa que va desde el gobierno del presidente Belisario Betancur hasta el momento en que el gobierno del presidente Uribe las desmoviliza y negocia con ellos su reinserción. Evidentemente, en el escenario del 80 y de los 90 y principios del siglo XX, XXI, hay una política de confrontación de sectores victimizados por las FARC, de sectores políticos, incluso el caso del representante Guarín de Boyacá, que deciden organizarse irregular e ilegalmente para enfrentar la acción igual, criminal, irregular y violenta de las FARC. Pero eso no fue de ninguna manera una política de Estado. Pues bien, nuestro pensamiento como partido, incluso como académicos, como escritores públicos,
como defensores de los regímenes liderados por el Partido Liberal y Conservador, que son los enjuiciados en este artículo y sobre todo en esa ponencia, les decimos a ustedes, tengan por lo menos sentido de la decencia y de la dignidad. Simplemente repasen la historia, no permitan que se entronice en la Constitución colombiana, en el artículo 22 como adición, lo que es la visión de la historia de las FARC. Ustedes están firmando un artículo que es literatura fariana, literatura farosa. Es un artículo redactado en ANCOL, es un artículo redactado en el acuerdo en donde la presencia de los pensadores de las FARC se impuso, como lo hemos denunciado. Por eso entonces nosotros simplemente llamamos a la dignidad y pensando en la dignidad, incluso también en la protección de los intereses de quienes rigieron los destinos de... A usted, 30 segundos, senador, claro, ni más falta. Comenzando desde el presidente Belisario Betancur, supérstite, hasta el presidente Santos, puesto que la aprobación de este artículo, particularmente combinada con la lectura de la exposición de motivos del ponente, se convierte en el documento inicial para el enjuiciamiento por violación sistemática como política de Estado de los derechos humanos en Colombia. Muchas gracias. Senador, entonces yo le pido conteste breve, porque igual usted ya había expuesto argumentos, y sometemos a votación la proposición del senador Rangel. No, sometemos el informe con el que termina la ponencia y después la proposición. Entonces, senador, de manera breve, por favor. Primero, una claridad a algunos colegas que tienen la preocupación de que esta reforma constitucional prohibiría que las empresas de seguridad privada vigentes en el país puedan desarrollar su actividad. No, esta es una actividad permitida por la ley y como tal, en el articulado, en este artículo específicamente dice que se trata, la prohibición es para grupos civiles armados organizados ilegales de cualquier tipo. Las empresas de seguridad privada, de vigilancia, bueno, todas las empresas que nosotros conocemos, el servicio de seguridad y de escoltas, ¿sí? Son empresas permitidas por la ley, bajo el control y el mandato de la ley, y aquí estamos hablando desde empresas o grupos ilegales que se creen para tales fines. Entonces quería dar esa claridad. En relación a la posición que han asumido los dos colegas frente a este tema, yo pues quería en mi ponencia como presentar todos los aspectos de lo que ha significado el desarrollo del paramilitarismo en el país. Dos temas fundamentales. Las actuaciones de los grupos guerrilleros en Colombia han estado enmarcadas ya como tipos penales, específicamente en el artículo 125 y 126, como rebelión y sedición. Han estado debidamente tipificadas esa prohibición para los grupos guerrilleros desarrollar este tipo de actividades y este tipo de organizaciones como tal. La figura del paramilitarismo no aparece en ningún tipo penal, aparece, pero lo que sí aparece en los antecedentes de la jurisprudencia de este país, no solamente con el decreto al cual yo me refería en su momento, que fue el decreto de 1965, específicamente, y quiero hacer memoria en esto, el decreto 3398 de 1965 y otro decreto del 95, donde se crearon las Convivir, establecen perfectamente la legalización o la permisibilidad con estos grupos que después se desarrollaron en Autodefensas Unidas de Colombia o Autodefensas Unidas del Magdalena Medio, como se denominó. Un decreto creó Convivir y estas Convivir se desarrollaron en grupos de autodefensas. Mire, yo podría desarrollar toda una tesis de lo que significó esto, pero para terminar, presidente, y responderle la pregunta a ellos de la no necesidad de esto, voy a referirme para que las personas que tienen esta inquietud, los senadores que tienen esta inquietud, remitirme y relacionar solamente dos sentencias de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la 27918 y la 32672. Dice muy rápido lo siguiente: esta sala sintetiza la alianza
de servidores públicos de una manera particular de cooptación del Estado que tiene por finalidad el empleo de la función pública al servicio de la causa paramilitar, una muy singular y es una manera de promover las acciones de tipo legal. Lo que queremos es prohibir el paramilitarismo, las autodefensas, la convivir como una forma de organizarse. Eso fue permitido por el Estado, querámoslo o no. Tan es así, y no quiero traer este debate hoy a colación, funcionarios del Estado, funcionarios públicos, condenados hoy, comprometidos con grupos paramilitares hay por montones en este país. Y no porque los hayamos planteado nosotros, sino porque sentencias de todo orden, ya sea de la Corte Suprema de Justicia, de los tribunales de justicia y paz, establecieron que el paramilitarismo, que las autodefensas fue una política de Estado. Y no lo estoy determinando yo porque me parezca como ponente, sino que decisiones judiciales de los jueces de la República, hasta el punto de que algunas instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sancionado a Colombia por la actuación de funcionarios públicos en el financiamiento y en la participación con grupos paramilitares. Así que negarnos a una realidad de esas es ir en contra del pasado y en contra de las víctimas mismas. Las víctimas hoy reclaman la necesidad de que parte de la acción de no repetición, de que parte del restablecimiento de los derechos de las víctimas parta de la necesidad que la tragedia y el dolor que vivieron a partir de la relación Estado-grupos de autodefensas paramilitares no se vuelva a repetir en este país. Y es absolutamente pertinente, no solo que en nuestra Constitución, sino que también en nuestro Código Penal se establezca esta prohibición de manera tajante, para que esto nunca más vuelva a pasar en este país, para que nunca más vuelva a pasar estos hechos en Colombia y para que las víctimas en buena medida sientan resarcidos sus derechos y sientan en buena medida alguna tranquilidad, entendiendo de que en Colombia ningún funcionario público, ningún gobierno va a convivir o cohonestar o autorizar este tipo de grupos al margen de la ley que destruyeron, asesinaron, descuartizaron y que se tomaron parte del Estado. Y eso es una realidad que nosotros no podemos ocultar. En ese sentido, honorables senadores, los invito a que acompañemos. Senador, yo creo que ya... Termino un 30 segundos. Los invito a que acompañemos esta ponencia de manera positiva y podamos entonces, como un mensaje y un gesto, no a las FARC, sino a las víctimas de este país, muchos de ustedes inclusive, para que este proyecto de reforma constitucional podamos sacarlo adelante el día de hoy y en ese sentido llevar a nuestra constitución política, a nuestro ordenamiento penal, la prohibición del paramilitarismo. Señor secretario, voy a pedirles un favor. Sí, presidente. Votemos el informe con el que termina la ponencia y le doy la palabra a los senadores que están para intervenir. Y yo les voy a pedir un favor, del Centro Democrático ya hablaron 3 senadores, les puedo dar a los otros, pero no vamos a generar aquí un debate ideológico sobre el tema. Yo se los voy a presentar, les voy a dar la palabra, pero votemos el informe con el que termina la ponencia. Lea el informe con el que termina la ponencia, señor secretario. Sí, presidente, la proposición final del informe de ponencia para segundo debate se la voy a dejar, senador. En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, solicito a los honorables miembros de la plenaria del Senado de la República dar segundo debate al proyecto de acto legislativo número 04 de 2017 Senado, por medio del cual se dictan disposiciones para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, con el mismo articulado que fue aprobado en la Comisión Primera del Senado y lo firma el honorable senador Alexander López Maya, ponente de la iniciativa. Está leída la senador, proposición. yo hice un acuerdo con el vocero de su partido de que les daba de esas 3 intervenciones y votábamos una moción de... ¿Usted quiere una constancia? Una constancia para el senador Ernesto Macías de 1 minuto. Presidente, es para dejar claro algo.
Estamos totalmente de acuerdo con ese discurso emocionado, encendido del senador López, ni más faltaba. Lo que nosotros propusimos fue otra cosa que él no respondió. Pero además, como se trata ahora de votar la ponencia, cómo venía ese proyecto, nosotros desde luego, y tratándose de fast track, pues vemos que no somos acogidos y entonces no vamos a votar en este momento. Muchas gracias. Perfecto, lea el informe con el que termina la ponencia. ¿Ya la leyó? Entonces ahora el registro, señor secretario. Sí, presidente, enseguida. Está abierto el registro para votar la proposición final del informe de ponencia para segundo debate, en la que pide el ponente que se apruebe. Anuncie que estamos en votación, señores. Por favor, auxiliares, sonar la campana en la parte externa del recinto. El honorable senador Roberto Heilein Echeverría vota afirmativamente por el método no convencional. Un voto manual hasta ahora. Sí, no. Cierre el registro, anuncie el resultado, señor secretario. Se ha cerrado el registro de votación. El resultado es el siguiente: 55 votos electrónicos y uno manual del senador Gerlain, 56 por el sí, más uno manual del senador Pulgar, 57 en total, 57 por el sí, 0 por el no. En consecuencia, se ha aprobado la proposición del senador Alexander López. Siga, presidente. Entonces, hay proposiciones en el... Hay Ya le una voy a dar que- la palabra. Le voy a dar la palabra al senador José David Name, después al senador Serpa y al senador Juan Manuel Galán. Gracias, señor presidente. Señor presidente, mire, por supuesto que uno no se va a oponer, no va a votar negativamente una reforma como esta para que no exista paramilitarismo. A mí me hubiera gustado que fuera una reforma para que no existiera el paramilitarismo e incluyeran a la insurgencia, que son igual de asesinos, secuestradores, violadores de los derechos humanos. Yo quiero dejar esa constancia aquí, porque deberíamos legislar contra el paramilitarismo y contra la insurgencia. Pero bueno, me imagino que el gobierno nos dirá que eso fue lo acordado en La Habana. Pero señor presidente, yo quiero decirle que hoy voy a acompañar al gobierno nacional en este proyecto, pero aquí está el señor ministro. A mí sí me gustaría, señor ministro y señor presidente del Congreso, que aquí la próxima semana usted invitara al señor fiscal general de la Nación, porque yo sí estoy muy preocupado. Y estoy preocupado porque he escuchado al señor fiscal avisándole al país que la guerrilla de la FARC va a utilizar todos sus bienes y la plata mal habida para hacer política. En esas circunstancias, señor presidente del Congreso, doctor Horacio Serpa,
el Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Conservador, Cambio Radical, el Partido Verde, el mismo Polo Democrático, que son partidos entre más pequeños, más pobres, no tuvieran ninguna posibilidad de competir con una guerrilla que tiene plata del narcotráfico, del secuestro, de la extorsión y de todos sus negocios ilícitos por más de 50 años. Yo sí quiero, señor presidente del Congreso y señor ministro, para seguir confiando y para poder seguir votando la próxima semana, es necesario, como vamos a trabajar de lunes a viernes, que una horita aquí en la plenaria del Congreso inviten al doctor Jaramillo, que dijo que el decreto era una chambonada. El mismo doctor Jaramillo, que negoció el proceso de paz en La Habana, dijo que el decreto presidencial, el decreto ley, era una chambonada. Y escucho esta mañana y sigo escuchando al señor fiscal dándole aviso al país y a los partidos que hemos respaldado el proceso de paz, que la guerrilla no va a utilizar los recursos para pagarle el daño que le ha hecho a las víctimas de Colombia, sino que lo va a usar para su grupo o su tanque de pensamiento y para proselitismo electoral. Muchas gracias, señor presidente. Ahora sometemos su proposición para invitar al fiscal. Tiene la palabra el senador Horacio Serpa. Mil gracias, señor presidente, queridas y queridos colegas. Brevemente sobre el tema. Lo primero es una aclaración para la exportación, para los que no están en este recinto. Cuando escucho que el respetado Partido Centro Democrático no va a votar este proyecto. El Centro Democrático participa en todos los proyectos, lo hace muy bien, tiene muchos argumentos, con gran inteligencia, pero en lo que tiene que ver con los proyectos de ley o de actos legislativos relacionados con el cumplimiento e implementación de los acuerdos, nunca votan. Están en su derecho, nunca votan, de manera que esa aclaración de hoy no significa realmente mucha cosa. Lo segundo, mi apreciado amigo y excopartidario, porque vale la pena decirlo después de la amenaza que nos hizo a los liberales, tiene mucha imaginación, es supremamente inteligente, tiene una mente fertilísima, tanto que viene aquí a decir que si se aprueba este artículo, lo que se está diciendo es que antes estaba permitido el paramilitarismo y entonces todos los gobiernos de aquí para atrás están sindicados de no sé qué cosas inconvenientes e ilegales. Eso, por supuesto, no es cierto, pero hay que manifestarlo para que de ello quede constancia en esta acta. Eso no se le ocurre sino a José Obdulio. Ahora, cuando discutimos la Constitución Nacional en la Comisión Primera hubo una gran polémica, lo recordé en la Comisión Primera del Senado a propósito de este proyecto. Cuando se reconocía como derecho fundamental la vida, hubo una enorme réplica de algunas personas que decían: aquí no podemos reconocer como un derecho fundamental constitucional la vida, porque la vida es un derecho natural. Entonces nosotros no podemos ir más allá de la naturaleza, de ninguna manera. Eso se discutió bastante, bueno, se incluyó en la Constitución porque está prohibido desde siempre matar, pero todos los días se mata desafortunadamente en Colombia. A nadie se le ocurrió decir que si se incluía como derecho fundamental la vida en la Constitución Nacional, ello quería decir que antes de la Constitución de 1991 estaba permitido matar en Colombia. El artículo primero
del proyecto que estamos discutiendo dice claramente que se prohíben todas las manifestaciones ilegales y que queda claramente establecido que el Estado tiene el monopolio de las armas. Sí es cierto que se hace una referencia concreta al paramilitarismo y a las autodefensas, porque como se está discutiendo en este espacio legislativo, el tema relacionado con autodefensas, con convivir, con paramilitarismo, etcétera, siempre ha estado como cubierto por un manto de silencio, a veces de mentiras en otras oportunidades, de cosas escondidas. Lo cierto es que si bien hubo unas leyes que fueron denunciadas por los violentólogos, acordémonos de aquel famoso libro, el doctor Barco, tan pronto como se expidió ese libro, exigió y propuso, etcétera, que se eliminaran unos artículos para que no quedara duda de que en Colombia estaban prohibidas las autodefensas armadas al margen de la ley. De manera que veo con mucha claridad el artículo y yo quiero unir mi voz a la del ponente, seguramente a la del gobierno nacional, en el sentido de que aprobemos el artículo en la seguridad de que estamos contribuyendo a que en el país reine la concordia, la paz y la democracia. A usted, senador, muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. Perdón. Tiene la palabra el senador Juan Manuel Galán. Gracias, señor presidente. Me parece importante, a manera de constancia, como lo ha hecho el doctor Serpa, mencionar una precisión respecto a las intervenciones que hemos escuchado acá de los ponentes. En el sentido del mensaje que envía este proyecto, que es de una carga simbólica histórica fundamental para recuperar la verdad en Colombia, de lo que fue una máquina criminal estructurada con el apoyo de miembros de los organismos de seguridad del Estado, de políticos comprometidos con el paramilitarismo y el narcotráfico, y con esos grupos paramilitares que se gestaron con el propósito específico de desencadenar campañas de exterminio en los territorios y las comunidades, en la Unión Patriótica, en el nuevo liberalismo también. Y no se puede negar, señor presidente, que los mercenarios extranjeros que vinieron a Colombia a entrenar esos ejércitos del paramilitarismo con la financiación de narcotraficantes y de algunos ganaderos, fueron los que pusieron en marcha esa máquina de la muerte, que es muy importante que en Colombia quede claramente establecido en la implementación de los acuerdos de paz, que nunca más se podrá repetir esa historia de la década del 80, que queda prohibido el paramilitarismo o cualquier mecanismo de armar mercenarios para exterminar oponentes, y además que se conozca toda la verdad de esa década del 80 en favor de las víctimas, de lo que ocurrió, de quién trajo a esos mercenarios extranjeros, quién los pagó, quién facilitó su entrada al país, quién facilitó los entrenamientos que realizaron para que las víctimas de esos grupos puedan efectivamente ser reparadas, accediendo por lo menos a la verdad histórica, señor presidente. Gracias. Senadora Claudia López, y votamos. Y después el senador Javi Mérez, tiene toda la razón. Después del senador Javi. Senadora Claudia. Gracias, presidente. Unos minutos simplemente para decir, este debate ya lo tuvimos en parte en la comisión primera, sobre si debería o no agregarse la palabra. Primero, esto es una redundancia, pues que uno tenga que poner en un artículo de la Constitución que prohíbe lo que ya está prohibido y que el Estado debe tener el monopolio de las armas, es una redundancia, pero bueno, en aras de los acuerdos de paz se puede poner la redundancia. Lo que sí creo es que si vamos a prohibir, de lo que se trata es de asegurar que el monopolio de las armas esté en manos del Estado. Yo no veo ningún inconveniente a que se diga expresamente
que así como están prohibidos los grupos de justicia privada y el paramilitarismo, pues también las guerrillas. Yo de hecho me pronuncié a favor de la proposición que hizo el senador Rangel en ese sentido en la Comisión Primera de Senado. Ahora bien, lo que sí le pido al Centro Democrático es que sea serio en su comportamiento en esta plenaria, porque lo que sí no podemos es que nos echen unos discursos enormes diciendo que todo el fast track es ilegítimo y que aquí somos unos tontos y que somos unos notarios, y a continuación radiquen proposiciones para que se las debatamos. Entonces, una norma de conjunta. Si quieren debatir sus proposiciones, en este caso una proposición que yo en particular comparto, entonces quédense y actúen en la plenaria. Y si no quieren presentar proposiciones, si no quieren ser nada del parte del fast track porque esto es ilegítimo, inconstitucional, etcétera, pues entonces no estén para nada. Si se presenta una proposición, o incluso yo la presentaría, yo estoy de acuerdo con esa adición. Me parece que es un mensaje de respeto a todas las víctimas del conflicto armado, de rechazo a todas las formas de posesión ilegal de armas que han existido en la historia de Colombia. Pero tengamos una norma de conducta seria en esta plenaria en todos los temas. Un derecho a réplica, senador Carlos Felipe, por 2 minutos, Javier Merec, y votamos. Congresistas de este Senado más preocupados por el comportamiento de nuestro partido Centro Democrático, no nos vengan a dar lecciones a nosotros de comportamiento. Nosotros somos extremadamente coherentes con lo que pensamos, señor presidente. Senador Horacio Serpa, este partido no vota proyectos del fast track porque los consideramos ilegales, inconstitucionales y porque van en contra de lo que los ciudadanos el pasado 2 de octubre dijeron en las urnas y ustedes desconocieron con el apoyo del gobierno de Juan Manuel Santos. Y venir aquí a decir cómo tenemos que comportarnos nosotros no le asiste a ningún congresista de la República, distinto a los de la bancada del Centro Democrático, definir el comportamiento de este partido. Gracias, señor presidente. Senador Javier Merec. Gracias, presidente. Presidente, en el mismo sentido que acaba de expresar el senador Name, frente a la necesidad que tenemos de tener al fiscal acá dándonos explicaciones, obviamente por los comentarios hechos frente a los decretos firmados, y porque además nos da la tranquilidad también de poder discutir con él el tema de la riqueza de las FARC y cuál va a ser la utilización de esa riqueza. Yo creo que nadie va a negar a que esa riqueza sea entregada al Estado si va a ser utilizada para reparar a las víctimas. Me parece que eso es fundamental, eso es absolutamente lógico, eso es lo esperado por todo Colombia. Y en el tema de este proyecto, presidente, opino exactamente lo mismo que acaba de decir nuestra colega, la senadora Claudia López. Yo creo que así sea redundante, en aras de dar tranquilidad, en aras de generar equidad frente a lo que vamos a votar, y así lo hablé con el ministro de Interior y así lo hablé con el ponente, yo creo que sería sano también involucrar ahí a la guerrilla, a la insurgencia y a todos los actores, porque no queda bien que hoy estemos reforzando la ley, porque claramente es prohibido, reforzando la ley frente a un sector violento como son los paramilitares, pero que de alguna manera desconozcamos que también hay otro sector muy violento, inclusive de pronto más violento todavía, que ha sido la guerrilla y la insurgencia, que va a seguir existiendo y que no la tengamos en cuenta en este proyecto. Me parece que es fundamental también que los mencionemos en el proyecto, que quede claramente dicho en el proyecto, que si de alguna manera eso está cubierto penalmente por la ley hoy, pues finalmente no le quitan ni le ponen nada volverlos a mencionar. Ratifiquemos esa posición. Muchas gracias. Lea la proposición entonces del doctor Rangel y la abrimos para votación. La tiene el ponente. La proposición del senador Rangel. Javi.
Lea la proposición. Sí, señor presidente. Dice así la proposición del senador Alfredo Rangel. Modifíquese el artículo 1 del proyecto de acto legislativo 04 de 2017, el cual quedará así. Artículo 1. Adiciones el artículo 22A a la Constitución Política de Colombia, el cual quedará así. Artículo 22A. Como una garantía de no repetición y con el fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, y en particular de la fuerza pública en todo el territorio, se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados, aquí es lo nuevo, grupos guerrilleros, autodefensas, paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas, grupos de seguridad con fines ilegales u otras denominaciones equivalentes. La ley regulará los tipos penales relacionados con estas conductas, así como las sanciones disciplinarias y administrativas correspondientes. Lo firma el senador Alfredo Rangel en original. Está leída, señor presidente, la proposición. Entonces, el señor ministro quiere fijar la posición del gobierno y votamos. Ya deje que el señor ministro la fije, pero me parece bien que metamos la palabra insurgentes por lo menos, pues que todos en la misma cama. Entonces tiene la palabra el señor ministro. Gracias, señor presidente. Yo quiero hacer uso de la palabra para fijar la posición del gobierno y reiterar, como lo ha dicho el señor ponente, el senador Alexander López, que esta reforma constitucional es parte de los desarrollos del acuerdo del Teatro Colón. Y yo quisiera leerles lo que expresamente dice el acuerdo del Teatro Colón, que es lo que pretendemos desarrollar mediante ese artículo. El acuerdo habla de un pacto político nacional y dice, abro comillas, en este sentido el gobierno nacional se compromete a poner en marcha el proceso legislativo necesario para incorporar a la Constitución la prohibición de la promoción, organización, financiación o empleo oficial y o privado de estructuras o prácticas paramilitares y a desarrollar las normas necesarias para su aplicación, que incluirán una política de persecución penal, sanciones administrativas y disciplinarias. Además, se contemplarán medidas de sometimiento a la justicia. Este pacto buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica entre colombianos y colombianas. Esa redacción del acto legislativo lo que busca desarrollar es este acápite que les acabo de leer. Luego, la modificación que sugiere a través de su proposición el senador Rangel no coincide con el texto del acuerdo, de tal manera que el gobierno le sugiere al Senado de la República votar el artículo que viene en el texto del proyecto de acto legislativo. Ahora el registro, señor secretario, para votar la proposición. La proposición, se va a votar la proposición del senador Rangel. Ya se leyó, senador, el secretario, lea ahora el registro. Ya se está abriendo el registro, ya fue leída. Y ahora el registro. Sí, presidente, ya estamos en ello. Estamos en votación, senadora. El senador Rangel presentó una proposición. Está abierto el registro, presidente. Y el ministro pidió votar negativo. Vota. Ya le digo.
Cierra el registro, anuncio el resultado, señor secretario. El resultado es el siguiente: por el sí, 16 votos, por el no, 38 electrónico, un manual del senador Gerlain y un manual del senador Enríquez Maya. 40 por el no, en consecuencia se ha negado la... Vamos a votar la omisión de lectura del articulado. El articulado, si queremos que pase a el título y si queremos que pase a la Cámara de Representantes este acto legislativo. Le abra el registro, señor secretario. El título del proyecto de acto legislativo, por medio del cual se dictan disposiciones para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado. Está leído el título. Ahora el registro para votar omisión, bloque del articulado, título y si queremos que pase a la Cámara de Representantes. Está abierto para la votación, honorables senadores. El senador Roberto Gerlain vota en forma no convencional por el sí. En la anterior votación el senador Edinson también votó manual por el negativo. Queda la constancia. Cierra el registro, anuncio el resultado, señor secretario. Resultado de la votación: por el sí, 52 votos electrónicos, 1 manual del senador Gerlain, 53 por el sí, 0 por el no. En consecuencia se ha aprobado la omisión, el texto, que pase a la otra Cámara y el título. Entonces, tengo un García Zucardi y senador... compromiso con el senador Senén. Sí, votó sí. Senador Senén. Manual. Muy breve, porque no vamos, senador Senén, pero vamos a poner las reglas de juego. No vamos a abrir un debate sobre el tema del paro, sobre el paro de los maestros. No vamos a abrir un debate. Simplemente le vamos a dar, porque están aquí por respeto a los maestros, les vamos a dar 10 minutos al presidente de FECODE y seguimos con la agenda. No hay debate, no hay intervenciones de senadores, no hay nada diferente a la intervención por respeto a los maestros y al sindicato. 10 minutos al presidente y seguimos con la agenda. ¿Le parece bien, senador Senén? Muchas gracias, presidente. Sí, en primer lugar, señor presidente, esta solicitud que hemos hecho obedece a que en la semana pasada, en la plenaria del Senado, se aprobó un debate de control político a la señora ministra de Educación y al señor ministro de Hacienda. En sus facultades, señor presidente, no fue convocada esa sesión, ese debate de control político. Y por lo tanto, y mirando la situación delicada en que se encuentra el país, el magisterio y la educación, queremos entonces que un ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores le cuente al país, al Congreso de la República, de manera muy resumida, la situación grave en que se encuentran los educadores. Senador. Entonces... De tal suerte, señor presidente, que le solicito comedidamente se declare la sesión informal para escuchar al representante, al doctor William Velandia, de la Federación Colombiana de Educadores. Con mucho gusto, porque este es un congreso democrático, pero las reglas son 10 minutos sin intervenciones de los senadores. Ya más adelante el Congreso ha trabajado en el tema, nombramos una subcomisión, hemos estado asistiendo, pero hoy pues tenemos la edición presupuestal y tenemos otros proyectos de ley. Yo le ofrecí la otra semana, usted me dijo que prefería hoy, entonces 10 minutos. ¿Quién va a intervenir por lo FECODE? ¿Quién va a intervenir, su señoría? Entonces, ¿quiere la plenaria declarar sesión informal? Entonces, por 10 minutos tiene la palabra el dirigente sindical.
aquí me tocó. Muy buenas noches para todos los honorables senadores y senadoras de la República. La Federación presenta un fraternal saludo y exhorta hoy al Congreso de la República por cuanto, primero a nombre del presidente, disculpas porque tenemos, ya ustedes lo vieron, 100.000 maestros en la Plaza de Bolívar y 300.000 en las calles de Colombia. ¿Producto de qué? Producto de que no ha habido posibilidades de acercamiento con el Ministerio de Educación en el tema económico. Hoy la educación está totalmente desfinanciada. Lo advertimos a la señora ministra de Educación, lo advertimos al viceministro el año pasado. El acto legislativo 04-2007 fenecía el 31 de diciembre de 2016, no se movieron. Es necesaria una reforma constitucional y en el pliego de peticiones que la Federación, en nombre del Magisterio de los Niños y Niñas del país, radicó el 28 de febrero, le exige como un punto fundamental en materia de acuerdos una reforma de fondo, una reforma estructural al tema de la financiación de la educación en este país. El sector de educación perdió 1.8, producto de que no se hizo ninguna movida en la reforma constitucional, y para este año hay un déficit de 700.000 millones de pesos para garantizar la prestación del servicio, y que de no hacerse una reforma de fondo como hemos planteado, seguirá gradualmente. El año entrante ese déficit será de 1.2 billones de pesos. Y el gobierno no quiere bajo ninguna medida buscar un acuerdo que nos garantice a nosotros que se proponga una reforma de fondo, como le he dicho, en el marco constitucional para asegurar la financiación de la educación en los próximos años. Nosotros incluso tenemos una propuesta de 10 años secuenciada, pero no ha habido posibilidad de ese tema. En materia de bonificación, como lo ha pretendido la señora ministra, ha querido señalizar como si nosotros fuéramos solamente por bonificación. No, la bonificación por servicios prestados fue un elemento del salario que se le reconoció a todos los trabajadores estatales en el año 2015 y se excluyó al magisterio. Y le decíamos al gobierno del doctor Santos el año pasado en Palacio: doctor, ¿por qué se excluyó a los maestros? Hoy le decíamos, busquemos la fórmula para que se reconozca este derecho. No ha sido posible. Ellos mantienen una bolsa mínima de recursos que son curiosos, porque es que, digo curiosos, ¿por qué? Porque dentro de ese marco de negarle el derecho a los maestros en materia salarial, se pidió por parte del Ministerio de Educación un concepto al Consejo de Estado sobre el reconocimiento y pago de las primas extralegales. ¿Qué son primas extralegales? Son primas que tienen los maestros y maestras producto de acuerdos, producto de ordenanzas desde años 65, 68, 70, que la han venido vengando por más de 40 años. Y en una mala jugada, porque nos habían dicho que le iban a consultar al Consejo de Estado cuál era la fuente de financiación, cambiaron el cuestionario y hoy el Consejo de Estado le dice que son inconstitucionales. Es un concepto, nosotros tenemos los elementos jurídicos para decir que no tiene por qué aplicarse, y no es para todos los maestros y maestras del país, es para los maestros, digamos, históricos, que hemos ganado ese derecho con la lucha, con el reconocimiento en los entes territoriales. En materia de nivelación salarial, hay un acuerdo firmado en el acta del año 2015, que el 2021 se seguiría en ese proceso de cerrar la brecha entre los profesionales de la educación y otros profesionales del país. Y quedó marcado en ese acuerdo que se continuaría ese proceso con elementos del año 2021. El gobierno no ha querido dar cumplimiento a esta acta y busca con cualquier argumento dilatar y sacar del acuerdo esa firma, esa palabra empeñada que se dio en el año 2015 y que hoy reclamamos los maestros y maestras del país. En el tema de seguridad y salud en el trabajo, una de las recomendaciones de la Procuraduría es que dentro del contrato de salud que hoy se está discutiendo en una nueva licitación se incluyan recursos para la seguridad y salud en el trabajo. Eso tiene un costo aproximado de 350.000 millones de pesos. Entonces, con cualquier argumento están con la duda de quién paga, que si es el nominador o es quién. Nosotros dijimos, eso tiene que salir del Ministerio de Hacienda, con recursos de la Nación, porque es el patrono, el responsable de la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores y trabajadoras del país. Eso es norma en este país. De tal manera, honorables representantes, que no ha habido movida. Y este año, a través de una solicitud de la Federación y con la anuencia a cada un grupo de senadores, se crea una comisión que permita facilitar el proceso. Esperamos que dentro de ese proceso que tenemos en esa comisión se mire la posibilidad de buscar recursos que, como lo he dicho, permitan apalancar el déficit que hay en educación.
pero que, como lo decimos nosotros, los maestros no nos vamos a quedar en apalancar de manera transitoria ese proceso. Es mirar cómo le damos de fondo una reforma al SGP para que se garanticen los recursos de los próximos años. Miren, todo este proceso se buscó incluso, por favor, en todo este proceso. Por favor, respeto para el compañero de FECODES y por favor lo podemos escuchar con respeto, senador Tato, señor ministro del Interior, senador Alfredo Rangel, presidente de la Cámara, por favor escuchar al presidente de FECODES o al dirigente. Gracias, presidente. Mire, en todo este proceso, con el ánimo que tiene la Federación, se buscó la facilitación a través del procurador. Hubo los buenos oficios del procurador. Hasta altas horas de la noche trabajamos anoche en la Procuraduría. Le presentamos una fórmula mínima en materia económica sobre los temas que hablamos: financiación, bonificación, primas extralegales, nivelación, seguridad y salud en el trabajo. Pero materialmente no hay voluntad política por parte de este gobierno, y eso que aspiramos a que Colombia sea la más educada en el año 2025. El tema, por ejemplo, de jornada única, totalmente desfinanciado. Nosotros decimos desde la Federación, claro que los maestros y maestras de Colombia sí queremos la jornada única, pero eso necesita músculo económico, porque en esas condiciones de hacinamiento, en esas condiciones de deterioro que están en nuestras instituciones educativas, los niños y las niñas del país, no hay garantía de que eso sea posible. Nosotros preguntamos, siendo la educación un pilar de este gobierno, ¿ese es el trato que se le debe dar? Por eso seguimos insistiendo, tenemos la voluntad política para seguir negociando. Le dijimos al señor procurador, le agradecemos sus buenos oficios, pero no vemos ninguna movida por parte del gobierno nacional en torno a que haya voluntad para atender las reclamaciones de los maestros y las maestras y de los niños y las niñas de este país. Y por eso la decisión hoy, con la Junta Nacional que tenemos del Magisterio Colombiano, con los maestros de la calle, es que seguimos en la lucha ratificando nuestra voluntad de negociar, pero de negociar sobre la base de que tengamos los recursos, que tengamos los elementos para hacer la Colombia más educada. Nosotros sí aspiramos de corazón a que eso sea realidad y no, que no sea en la inmediatez, que sea en un proceso progresivo. Hemos presentado fórmulas para ello, pero como les digo, no ha habido eco por parte del Ministerio de Educación, por parte del gobierno, porque ustedes ya oyeron la locución del doctor Santos, para hacer posible este proceso. Nosotros seguiremos en la lucha, como les digo, ratificamos nuestra voluntad de negociación, pero no vamos a cejar en nuestros empeños, por cuanto para nosotros es fundamental, óigame bien, honorables senadores y senadoras, es fundamental que se garantice un proceso de reforma al SGP que permita apalancar los recursos para la educación del futuro. Así sea la Colombia más educada en el 2030. Mientras seguiremos dándonos la pela en las calles como lo hemos hecho los maestros, porque es la vida, es el desarrollo, es la posibilidad de que la niñez y la juventud de este país tenga otra posibilidad. Nosotros estamos buscando por todos los medios que haya una audiencia directa con el señor presidente de la República, porque es que todo esto no es de la noche a la mañana, que es la crónica de un proceso anunciado, y de seguir así, esto se va a agudizar más. Hoy, después de la locución del señor presidente, sale la señora ministra con una directiva donde amenaza ya con dar órdenes de descuento si no hay planes de recuperación. Nosotros siempre hemos recuperado el tiempo, pero como les digo, hoy nos la estamos jugando por la educación, por el futuro de este país. Y necesitamos que este honorable Senado se ponga la camiseta por los maestros, por las maestras, por los niños, por los jóvenes, y miremos de qué manera le apalancamos recursos a la educación pública de este país, recursos que permitan subsanar en el mediano plazo el déficit de que les estoy hablando, pero hacia futuro la posibilidad de tener los recursos necesarios para hacer del ejercicio de educativo un ejercicio digno, un ejercicio de calidad, un ejercicio que reconozca en la niñez y en la juventud el derecho que tienen los niños como derecho fundamental, una educación de calidad, una educación que permita construir ciudadanos para el desarrollo, para el bienestar, para la mejora de esta sociedad. Entonces la invitación es a que nos... Un minuto más, proceso. Señor dirigente, un minuto Entonces más. remato con esto, gracias señor presidente. Esperamos el apoyo en materia económica, el apoyo en materia política, porque es la política educativa y es la materia económica lo que hoy necesita la educación, y que desde la Federación hemos constituido en bandera
para sacar adelante este país. No nos imaginamos un proceso de paz sin una escuela que tenga los elementos para que ese proceso se viva desde la institución educativa. Muchas gracias, honorables senadores y senadoras. Muchas gracias, presidente. Usted, y hay una subcomisión que además voy a agregar unos senadores que me han pedido participar. ¿Quiere la plenaria volver a sesión formal? Sí, quiere regresar. Siguiente punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día es votación de proyectos de ley o de acto legislativo con informe de conciliación. 1. Proyecto de ley número 138-2016 Senado, 174-2015 Cámara, por medio de la cual se expiden normas en materia de formalización, titulación y reconocimiento de las edificaciones de los asentamientos humanos de predios urbanos y se dictan otras disposiciones. Ponente para segundo debate el honorable senador Horacio Serpa Uribe, presente en el recinto. Es el 138-2016, 174-2015. ¿Quién es el ponente de esta conciliación? El senador Serpa está pidiendo la palabra. Senador Horacio Serpa como conciliador ponente. Tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Hubo un acuerdo con la delegación de la Honorable Cámara de Representantes. Se acogieron todas las definiciones que se asumieron en el Senado de la República y la Cámara solicitó y obtuvo autorización para que solamente el artículo 7º que se ha aprobado se incorporara al texto. Yo le pido el favor a la Secretaría que lea el texto de la conciliación, que es muy corto. Léalo por instrucciones del senador Horacio. Sí, presidente. Informe de conciliación al proyecto de ley número 138-2016 Senado, 174-2015 Cámara, por medio de la cual se expiden normas en materia de formalización, titulación y reconocimiento de las edificaciones de los asentamientos humanos de predios urbanos y se dictan otras disposiciones. Los miembros de la Comisión Accidental de Mediación, previamente designados por separado por los respectivos presidentes de cada Cámara, conforme a los artículos 161 de la Constitución Política de Colombia y 186 de la Ley Quinta de 1992, reunidos en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, el miércoles 31 de mayo de 2017, después de analizar los textos definitivos aprobados en ambas corporaciones sobre el proyecto número 138, Senado 174, Cámara, nos permitimos someter por su conducto a consideración de las plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, para continuar su trámite correspondiente, el texto conciliado del proyecto de ley de la referencia. Hemos acordado acoger como texto definitivo del proyecto el aprobado por el Senado de la República en sesión ordinaria del día 30 de mayo de 2017 e incluir en el artículo 7º del texto aprobado en segundo debate por la plenaria de la Cámara de Representantes el día 30 de agosto de 2016. Se adjunta el texto definitivo y firman los comisionados honorables congresistas Horacio Serpa. ¿Quiere la plenaria votar la conciliación leída? Sí, la aprueba, presidente, en su integridad. ¿Tiene alguna objeción, senador? La palabra para el senador Eduardo Enríquez Maya. Señor presidente, para anunciar mi voto negativo a ese informe. Entonces abra el registro, señor secretario, para votar la conciliación. Vamos a hacer la votación nominal porque hay un solo voto. Un segundo para adecuar el equipo, presidente, senadores, y se vota nominal. ¿Ya está adecuado? Todavía no. Estamos votando la conciliación sobre el proyecto de vivienda que se debatió. El senador Eduardo Enríquez Maya no hizo su voto negativo. Vamos a abrir el registro porque cuando hay un voto negativo se obliga a la votación nominal. Pide el coordinador ponente, el doctor Horacio, votar sí. A abrir el registro, por favor. Enseguida, presidente. Ya se va a abrir.
Ya está abierto el registro para votar. Estamos en votación. Pide el coordinador ponente Horacio Serpa, doctor, votar sí. El honorable senador Gerlain vota no. Ya viene, ahorita viene. Estamos en votación, por favor. ¿Federico Lleras? Estamos votando un proyecto de conciliación, una conciliación, perdón, sobre el tema de vivienda. Cierra el registro, anuncie el resultado, señor secretario. Se ha cerrado el registro. El resultado es el siguiente. Por el sí, 49 votos electrónicos y uno manual del senador Gerlain, 50. Manuel Guillermo Mora también vota sí, 51. Y por el no, 10 votos. En consecuencia, se ha aprobado. Siguiente punto del orden del día. Señor coordinador de conciliación, Edison Delgado, tiene el uso de la palabra. Sí, gracias, presidente. Ese proyecto de ley, el 170, que tiene que ver con el aporte en salud de los pensionados, fue conciliado con los miembros de la Comisión de Cámara y al final, después de una gran discusión, se adoptó el texto de Cámara que define claramente que el aporte en salud de los pensionados se bajará del 12 al 4% sin distinción alguno de rango de pensión. Entonces, ¿quiere la plenaria votar la proposición leída? ¿Quiere, señor presidente? Sí quiere. El siguiente punto del orden del día. El siguiente punto, ese era el proyecto de ley 170-2016, Senado, 062-2015, Cámara, acumulado con el 08-2015, Cámara, por el cual se modifica la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados. Tiene la palabra el señor ponente Luis Fernando Duque, que me dicen va a ser la presentación de la edición presupuestal. Y aquí adelante, ya arrancamos. Seguimos, el que sigue, señor presidente, con su... Y le pedimos al señor ministro de Hacienda que pueda ingresar. Senador Manuel Enríquez, por favor. Proyecto de ley número 223-2017, Senado, 243-2017, Cámara, por la cual se efectúan unas modificaciones al presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal 2017. El resto ya el señor presidente lo ha anunciado debidamente. Bueno, entonces le concedemos el uso de la palabra al senador Luis Fernando Duque para que explique el contenido del proyecto. Gracias, señor presidente. Honorables senadores y senadoras, nos ha correspondido la responsabilidad importante a las comisiones cuartas de Cámara y Senado y terceras de Cámara y Senado, trabajar de manera conjunta el proyecto de ley que hace relación a la adición presupuestal presentada por el Gobierno Nacional y sustentada fundamentalmente en un evento que tiene un respaldo jurídico en el siguiente antecedente. El año pasado, ustedes recuerdan, los primeros días de diciembre el Gobierno Nacional expidió y sancionó la ley 1815 de 2016, por la cual se decretaba el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de este mismo año, por un valor de 224.4 billones de pesos. Y esa discusión se había dado en el mes de octubre. Posteriormente, para
el mes de noviembre tuvimos en esta misma plenaria del Senado la discusión de la ley de reforma tributaria que fue sancionada los últimos días del mes de diciembre de 2016. ¿Qué ocurría? Que el presupuesto que se había aprobado a través de la ley 1815 por 224.4 billones de pesos no incluía los recursos que se iban a recaudar por la reforma tributaria. Sancionada la ley y hechos los cálculos correspondientes para todos aquellos artículos que la reforma tributaria incluía y que generaban nuevos recursos, como el monotributo, el impuesto nacional al consumo, el IVA, el impuesto a la cannabis, la contribución nacional de valorización, las contribuciones especiales de laudos arbitrales de contenido económico, etcétera. Se generó entonces ya el cálculo de adición presupuestal por el lado del tema de la reforma tributaria, que daba aproximadamente 6.1 billón de pesos. Adicionalmente a eso, el gobierno nacional también decidió, para que una serie de ministerios y de gerencias de instituciones nacionales pudiesen ejecutar mucho más eficientemente las metas que les había designado el plan de desarrollo y la ejecución presupuestal de este año, decidió entonces hacer unos ajustes presupuestales en cada una de las anteriores para permitir también un impulso al crecimiento económico y poder reforzar lo que se ha denominado el Plan de Colombia Repunta. En ese sentido, entonces, la adición presupuestal se constituye de la siguiente manera. Por reforma tributaria, como ya lo expresé en los diferentes rubros de recaudo, se han calculado 6.1 billones de pesos adicionales. Y el gobierno nacional, haciendo también un esfuerzo muy importante, tomó de recursos que estaban destinados a los intereses para pagar el sostenimiento de la